A latigazos fue castigada una adolescente por robar celulares junto a dos amiguitos. Las rondas de Cajamarca también emplearon su llamada justicia popular a un músico acusado de ser infiel, pero es un país conocido por tomar justicia por sus propios medios. ¿Alguna cosa te ha faltado, hijo? Saca la mano, saca la mano. No has importancia, malcriado, ya. Ven acá. ¿Ah? ¿Te duele? Ahí los amigos que te ayuden a recibir la nota. No hay que ser malcriados, por favor. Fue su propio padre quien le aplicó el severo castigo. Y es que las malas juntas habrían conllevado a que este menor de edad participe en el robo de varios celulares y una laptop de un centro comercial en complicidad con un amigo. A ellos se le suma un tercer adolescente a quien encargaron los costosos aparatos. Él fue el único que se libró de ser sometido a los conocidos pinzazos por parte de las rondas de Cajamarca. Tras pedir perdón y jurar nunca más incurrir en este delito, se fueron a casa mientras a los dueños se les hizo entrega de todos los objetos robados. En algo que se les ha podido apoyar, como señor o Santiago, todo, en algo que se les apoya, como ronda aquí estamos siempre para apoyar. De igual manera, si necesitan los apoyos en cualquier cosa. Y ni los músicos se libran de la justicia popular. Esta vez fue el turno de Eligio Chávez Marín, quien admitió haberle sido infiel a su pareja. Dígale algo, no me saques la vuelta. Dígale. ¿Me vas a sacar de la vuelta? ¿Sí? ¿Sí me vas a sacar de la vuelta? ¿Con tus mentiras me vas a llegar? No, viejita. Finalmente, entre sollozos, el acusado rompió en llanto y pidió perdón a su mujer y a toda su familia por su error. Pídele perdón a tu esposa. Fuerte, pídele perdón. Hablando, si no te doy 5 más. En video quedó registrada una imprudencia vial que se llevó a cabo en Colombia. Un taxista arrolló a una anciana y luego, en presencia de los mismos policías, se marchó. Este no solo ha causado la indignación de la familia, sino también de todo el país colombiano. En el video se observa cuando hacia las 8:30 de la mañana de ayer, esta mujer de 84 años intenta pasar la calle y un taxi para frente a ella. Cuando la anciana camina hacia la esquina, de repente, otro taxi la atropella. La víctima, identificada como María Carolina Suárez, queda tendida en el piso y de inmediato el conductor del taxi y un pasajero se bajan y se acercan a la mujer para comprobar lo que pasó. Minutos después llegan 2 miembros de la policía en una motocicleta. Los uniformados y el taxista hablan. Pasan varios minutos y doña María sigue tendida en el piso. Pero luego, y de manera extraña, se observa cuando el conductor y el pasajero nuevamente abordan el taxi y se van del lugar, sin que los policías les impidan marcharse. La víctima fue llevada por sus familiares a un centro asistencial en Bogotá en un vehículo particular. En el video se ve que el taxi que la arrolló se quedó ahí, duró como 10 minutos, llegó policía, la policía lo dejó ir, nunca hizo nada y ahí están claras las imágenes. La señora sufrió fracturas en las piernas. Ella ahorita está muy grave, o sea, ella sufrió varias lesiones en los pies, en ambos pies hubo fractura. La policía de tránsito dijo que no tenía ningún reporte del accidente, solo información del Centro Regulador de Emergencias de Bogotá. Por ahora la familia de doña María pide que el taxista responda por lo sucedido y que la policía explique por qué los uniformados permitieron que el conductor abandonara el lugar del accidente. Ya se encuentran en su casa 4 de los sextillizos y es que fueron dados de alta tras permanecer 11 días bajo vigilancia médica en República Dominicana desde el Hospital Materno Reinaldo Almanzar. Andrea Ramos nos tiene los detalles. Gracias, buenas tardes. La entrega estaba prevista para las 10:30 de la mañana, pero no fue sino pasada las 12:20 del mediodía cuando Aracelis Guzmán recibió a sus 4 vástagos debido a que no llegó a la hora acordada. Con mucha alegría lo están esperando. Gracias a Dios porque ya me lo fueron entregando porque ya están mejor. Y aprovecho para darle gracias al hospital. Según el director del Hospital Reinaldo Almanzar, tanto Jefferson Jason, Aleicha Vanessa y Saray Trinidad Figuereo Guzmán se encuentran en buen estado de salud.
se van en condiciones favorables, en condiciones estables, que el hospital, aunque esos niños estén en su hogar, no se va a descuidar. Aunque permanece estable, permanecerá ingresado el cestillizo número 4 hasta que gane peso y es que hasta el momento pesa unos 992 gramos. 3 enfermeras se irán a la casa con la madre para dar seguimiento a la evolución de los pequeños. Una pertenece al hospital y 2 a salud pública. Estarán vigilando a los niños tiempo completo y se estima que permanezcan en la casa por unos 8 o 12 meses. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero.